Bueno, y el tema de hoy se llama el poder del Evangelio. El poder del Evangelio, que está basado ahí en la epístola de Romanos, capítulo 1, versículo 15 al 17, por favor. Dice la palabra de Dios: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por traernos aquí, Señor, de vuelta a tu casa. Hemos venido, Señor, con un propósito de alabarte y de escuchar tu consejo, Señor. Ahora, mi Dios, nos exponemos todo nuestro corazón, nuestra mente, todo van a estar atentos a tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, aviva nuestros corazones, Señor, por medio de tu Evangelio. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dice Pablo: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo está escribiendo esta carta a los cristianos, que estaban en Roma. Según Pablo, él sentía un deseo de ir a verlos. Cuando Pablo escribió la epístola a los romanos, él estaba en Corintios y él tenía un anhelo de ir a verlos, pero por alguna razón no se le daba la oportunidad a Pablo. En el versículo 13, Pablo les explica el por qué no había ido a verlos. Y no era por un desinterés por ellos, sino porque algo le impedía llevar a cabo su viaje. Dice ahí en Romanos capítulo 1, versículo 13, si usted es muy amable, me puede acompañar ahí. Dice Pablo: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. La Biblia no indica en qué consistía el impedimento de Pablo. Solo afirma que era imposible para Pablo realizar su viaje en ese tiempo. Pero el propósito y el deseo de Pablo de querer ir a Roma no era el anhelo de un turista, o de ir a tomarse unas vacaciones en Roma. Claro que no. Sino el de ganar almas para Cristo. El de ganar almas para Cristo. El anhelo de Pablo de ir a Roma era para anunciarles el Evangelio de Jesucristo a los romanos. Romanos 1:14, por favor. Dice Pablo en Romanos 1:14: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Soy deudor. Vemos que Pablo se sentía en deuda con griegos y extranjeros, con sabios y no sabios, o sea, con todo el mundo. Y no era que se sentía endeudado porque había pedido dinero prestado a los griegos, sino que Pablo se sentía endeudado por el Señor Jesús para que entregara a los gentiles, a griegos, a sabios y a no sabios y a no a sabios, el Evangelio de Jesucristo.
La deuda que tenía Pablo era el de predicarles el evangelio sin importar quién fuera, si pobres o ricos, a sabios e ignorantes. A Pablo no le importaban las barreras sociales ni raciales. Él solo se sentía endeudado con Dios en predicar el evangelio. Hermanos, una de las razones del por qué no se predica el evangelio con prontitud en nuestros días es porque los cristianos han dejado de sentirse en deuda con Dios. Hemos dejado de sentirnos en deuda con Dios. Se sabe que nosotros también somos deudores de Jesús. ¿Usted es deudor de Jesús? Acompáñame a Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Usted, al ver este versículo, ha de pensar que solamente el encargo del Señor aquí solo se aplica a los 11 apóstoles que estuvieron con el Señor en ese momento, ¿verdad? Pero ¿quiénes eran los 11 apóstoles? ¿O los 12? Los apóstoles eran personas que creyeron y recibieron a Cristo crucificado y resucitado como su Salvador. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces estamos calificados para la gran comisión también. La gran comisión nos envía a ir y hacer discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este mandamiento por parte del Señor no es para algunos miembros en particular de la iglesia, sino que es para todos. Fíjese que el hacer discípulos es el método que escogió el Señor Jesús para esparcir las buenas nuevas del Evangelio. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un alumno, es alguien que escucha, que aprende, que comprende y que obedece las enseñanzas de su maestro. En este caso, el maestro es el Señor Jesucristo. La Biblia no dice, hagan discípulos para que sean teólogos o para que sean maestros de la ley. No, hermano. Nuestra tarea es hacer discípulos para ayudar a las personas a que conozcan a Cristo. Nuestra tarea es hacer discípulos para ayudar a aquellas personas que conozcan a Cristo. Nosotros debemos hacer discípulos para que conozcan al Maestro, para que lo conozcan personalmente y lo sigan. Por eso Pablo se sentía que estaba en deuda con Jesús, porque todavía no había cumplido su encargo de llevar el Evangelio a los gentiles. Nosotros, al igual que Pablo, todavía estamos en deuda con el Señor, mi hermano, porque no hemos cumplido todavía con nuestra obligación de compartir el Evangelio con las demás personas. Hermanos, así como el Señor Jesús les confió a Pablo el Evangelio para los gentiles, el Señor hace lo mismo con nosotros.
Y nos honra al confiarnos el Evangelio de su Hijo Jesucristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, el Evangelio no es para que lo retengamos, sino para que lo entreguemos a otros. Las buenas noticias de salvación son para compartirlas, no para guardarlas y mantenerlas en secreto. Romanos 1:15, por favor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, dice Pablo. Esta palabra pronto en el griego original quiere decir listo, dispuesto, preparado. En otras palabras, les dice Pablo, en cuanto a mí, yo estoy listo, dispuesto, preparado para anunciarles el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hermanos, nosotros como cristianos y como seguidores de Jesucristo, esa debe ser nuestra disposición de cada uno de nosotros, de estar prontos, listos para anunciar el Evangelio. Tenemos que estar preparados. Le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Así nosotros tenemos que estar listos y preparados para anunciar el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. ¿Y qué es el Evangelio? Evangelio significa buenas noticias. El Evangelio son las buenas noticias de que hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe en la obra de Jesús, que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Hermanos, para proclamar el Evangelio, no tenemos que asistir a una escuela especial, o completar un programa de evangelización. Pablo no dijo que necesitaba primero ir al Instituto Bíblico de Jerusalén para poder predicar el Evangelio. Claro que no. Esto no es un requisito para proclamar el Evangelio. Lo único que nos califica para proclamar el Evangelio es haber creído sinceramente y haber sido redimidos por Cristo. Un buen ejemplo es la mujer samaritana sacando agua del pozo en Juan 4:7. Tan pronto como la mujer samaritana creyó en el Señor Jesús, ella dejó su cántaro allí mismo y se fue a la ciudad y les habló a toda la gente acerca de Jesús. La mujer samaritana no esperó hasta ir a un instituto para aprender teología o a una escuela para aprender cómo predicar el Evangelio. Ella sencillamente le dijo a la gente sobre el Jesús maravilloso que había conocido y lo que el Señor hizo por ella. Al igual que ella, hermanos, nosotros debemos también decirle a la gente acerca de este Cristo precioso a quien hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros le hemos compartido el Evangelio a alguien con temor y temblor, pensando que nos van a rechazar? Y al contrario, nos abren el corazón y a veces hasta comienzan a llorar enfrente de nosotros.
Por eso nunca, mi hermano, nunca nos dejemos intimidar por alguien que parece demasiado grande y demasiado fuerte, o una persona demasiado segura de sí mismo, o demasiado financieramente próspero, que parece que no necesita nada, pero todo el mundo necesita escuchar de Jesucristo. Según Pablo, nuestra obligación es predicar y predicar incansablemente hasta el fin, mientras haya oportunidad. La palabra debe de predicarse siempre y en toda circunstancia, a todas las edades, al niño por niño, al viejo por viejo, al hombre por hombre y a la mujer por mujer. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Ustedes se fijan el poder de la palabra? Cuando nosotros compartimos el evangelio a alguien, esa palabra, hermanos, tarde o temprano va a dar fruto. Nuestro enemigo sabe que a través de la palabra está la sabiduría y el camino a la vida eterna. Por eso él quiere menguar la palabra, él la quiere tergiversar, ridiculizar, con el objetivo de que los hombres mueran sin creer en el evangelio. ¿Y qué hay de nosotros como iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Estamos compartiendo la palabra a tiempo y fuera de tiempo? ¿En casa? ¿En el trabajo? ¿A la gente que nos rodea? ¿A la gente que nos encontramos afuera? Hermanos, si en algo valoramos a Dios, valorémoslo por su palabra y prediquemos con libertad, sabiendo que tenemos la palabra profética más segura, y con confianza y vigor no nos avergoncemos de predicar el evangelio. El hecho de que Pablo dijera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, indica que hay otros que sí se avergüenzan del evangelio. Ahora, ¿cómo podemos descubrir si somos creyentes que nos avergonzamos del evangelio? ¿O cómo podemos saber si estamos avergonzados del evangelio? Una evidencia es cuando no predico ni comparto mi fe con los demás. Esa es una evidencia. Es una forma de avergonzarse del glorioso evangelio de Jesucristo, cuando callamos y no compartimos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. En un sentido, estamos avergonzados del evangelio. Otra evidencia es cuando estamos más preocupados en no querer ofender a las personas con el evangelio. No es que es mi compadre, no es que es mi mejor amigo. De antemano le digo, mi hermano, que el evangelio es un mensaje ofensivo para el mundo y para el hombre no regenerado. Que cuando llamamos a los hombres al arrepentimiento, estamos directa o indirectamente denunciando su pecado.
Por eso el evangelio para ellos es ofensivo. Hoy muchos quieren evitar esto, con suavizando el evangelio. Hermano, si la verdad ofende, entonces deje que se ofendan. La gente ha estado viviendo toda su vida ofendiendo a Dios. Ahora deje que se ofendan ellos por un momento y predíqueles el evangelio. Cuando queremos suavizar el mensaje para no ofender, eso no es predicar el evangelio. Más bien es avergonzarnos de él, del evangelio. Romanos 1:16, por favor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo menciona al judío primeramente y también al griego. O sea que la salvación es un mensaje de alcance universal. Cuando dice que al judío primeramente, quiere decir que el plan de Dios para la evangelización del mundo comenzaba por Israel. Jesús vino primero a los judíos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en el sentido que el evangelio había de comenzar predicándose primero desde Jerusalén y desde allí se extendería al resto del mundo. Pero no era un mensaje exclusivamente para los judíos, Cuando dice al judío primeramente, no significa que los judíos sean mejores que los gentiles. Ante la presencia de Dios, todos estaban condenados, hermanos. De hecho, a pesar de que los judíos tenían que ser los primeros, cuando Pablo y los discípulos predicaban el evangelio, ellos no eran vistos con buenos ojos en Jerusalén, ni mucho menos el mensaje que los discípulos predicaban. El evangelio para los judíos era una ofensa y para los griegos una tontería y para los romanos era una ridiculez. ¿Y por qué? Porque el mensaje del evangelio se centraba en el hijo de un carpintero humilde que nació en una de las ciudades más insignificantes y que además murió como un criminal en medio de dos ladrones. Para ellos el evangelio era una locura. Para ellos el evangelio de Jesucristo era una locura. Imagínense a Pablo compartiendo el evangelio a los griegos, a los romanos, a los epicúreos, a los estoicos, pura gente inteligente y filósofa de aquellos tiempos que se burlaban del apóstol Pablo y del evangelio. Hechos, capítulo 17, versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Unos versículos más adelante, ahí en el versículo 32 al 33, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían,
ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Ya te oiremos otra vez, Pablo. Otro día, mejor con calma, nos sigues predicando. Para esta gente, hermano, y como a muchos hoy en la actualidad, el Evangelio es una locura. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 23. Dice ahí, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Dice Pablo que el Evangelio de Cristo para algunos es una locura y para otros un tropezadero. En otras palabras, la Escritura dice que el Señor es salvación para unos y perdición para otros, Perdición para otros. De otro modo, quien cree en Cristo Jesús recibe la salvación por la fe. Pero el que lo rechaza está condenado por su incredulidad. Así de sencillo. Pero el que creyere en él no será avergonzado, dice la palabra. Hoy muchas personas tienen miedo de creer y confiar en Dios. Algunos se preguntan, ¿y qué tal si todo sea una mentira? O para algunos su temor es estar perdiendo su tiempo. No, yo puedo estar haciendo otras cosas más importantes. O para algunos su temor es quedar como ingenuos al confiar en el Evangelio de Jesucristo. Dicen en sus corazones, ¿y si paso una vergüenza? ¿Y si confío y nada sucede? Amigo y hermano, la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Todo aquel que cree en Él no será avergonzado. ¿Usted sabe lo que sí es dar vergüenza? Fumar, emborracharse, vestirse diferente, hablar con groserías, desobedecer a los padres, mentir, robar, inmoralidad, infidelidades, deshonestidades, abusar de otros y tantas otras cosas que muchos hacen. Eso sí es dar vergüenza. ¿Y por qué? Porque estas actitudes demuestran inmadurez y una ignorancia de Dios. Le digo realmente, los que sí se van a avergonzar, aquellos que le dan la espalda a Dios, aquellos que le dan la espalda a Dios, aquellos que se burlan de Dios, ellos sí se avergonzarán aquel día de verlo cara a cara. Se avergonzarán por haber agradado más a este mundo que a Dios. Pero la promesa de Dios es fiel. Para todos aquellos que creen en Él, no serán avergonzados. Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? Dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué nos está queriendo dar a entender el apóstol Pablo con que el evangelio es poder de Dios? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que nosotros a la verdad no podemos salvar a nadie, pero Dios sí puede y lo hace por medio del evangelio. La religión no tiene poder para salvar a nadie, a ninguna persona, ni aún para cambiar la vida de un ser humano. Eso no puede hacer la religión. Solamente el evangelio de Jesucristo tiene poder para darle vida eterna al hombre y para presentarlo delante de Dios en su presencia. Fíjese que los hombres alrededor del mundo buscan el poder en todos los sentidos. En el sentido tecnológico, a ver quién construye el aparato más avanzado y sofisticado. En el sentido bélico, a ver quién tiene la bomba o quién construye el cohete más potente. Pero nada se compara con el poder del evangelio, que es mucho más potente que todos los poderes juntos del mundo. ¿Sabe por qué? Porque el poder del evangelio imparte vida eterna al hombre, algo que ninguna otra cosa lo puede hacer. En el evangelio hay suficiente poder para transformar la vida del hombre, de cualquier hombre. Hay poder para cambiar la situación de un hombre que está bajo las garras de las drogas, el alcoholismo, los vicios, la envidia, el coraje, la vanagloria. En el evangelio hay poder para que una familia pueda ser transformada. Hay poder para que tu situación pueda ser cambiada también. En el evangelio hay poder para cambiar el curso de un hombre, de una familia, de una ciudad, una comunidad, un país entero. Dios puede cambiar una sociedad entera con el poder del evangelio. El evangelio, ante todo, es poder. Si no fuera así, yo no estuviera aquí sirviendo. Y francamente se los digo, Dios me dio vida a través del evangelio. Y Él puede hacer lo mismo con usted también. Amigo y hermano, si tú vives ansioso, preocupado, enojado, si tú vives corriendo de aquí para allá, es porque no has conocido el evangelio del Señor Jesucristo aún. No tienes que vivir así, en ansiedad, en preocupaciones. El evangelio de Jesucristo es todo lo que necesitas. El evangelio contiene la paz que tu alma necesita. El evangelio te hace estable en un mundo inestable. Te hace seguro en un mundo lleno de inseguridad. El evangelio quita tus temores y te da confianza. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Recuerde esto, amigo y hermano. Dios no pide que los hombres se porten bien para ser salvos, sino que crean en el evangelio del Señor Jesucristo. Este es el requisito. Creer de todo corazón, creer en el evangelio solamente. ¿Sabe por qué? Porque si la salvación estuviera basada en nuestros propios esfuerzos, nadie podría salvarse. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por el contrario, somos salvos cuando creemos en Jesucristo solamente.
O sea que cualquiera que quiera ser salvo y estar bien con Dios, puede serlo. Puede serlo. El requisito está en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Vamos a orar, hermanos.